impacto de la crisis que continúa, ¿no? Porque no es una crisis solamente del sistema capitalista, basta ver lo que está pasando en los Estados Unidos o en Europa con las manifestaciones, o sea, los derechos que quedan de lado, el desempleo en algunos países, déficit fiscal, que es una situación preocupante. No hablemos de la parte ya hacia Irán, hacia el Golfo Pérsico, que casi estamos pensando en esa posibilidad que ojalá nunca se dé, ¿no? Pero la economía venezolana reaccionó. Nosotros lo veníamos diciendo, el doctor Nelson Merente y mi persona, cuando ya empezábamos a ver el cambio de una tendencia. Yo tengo aquí un gráfico que un poco ilustra lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Este es el primer ciclo que se tuvo de crecimiento después de que el presidente llegó al 2 de febrero de 1999 y hubo unos 2 años de crecimiento de un promedio de más o menos 3,6%. Después vino esta tragedia económica que fue el golpe de Estado y el sabotaje petrolero, que fíjate hasta dónde llegó la economía a finales del 2002 y principios del 2003, menos 26,7. Cuando se mide esto que se llama el Producto Interno Bruto, se mide desde un año al otro. Por ejemplo, si el 1 de enero la cifra es 100, a finales de este año fue 100 menos 26,7. O sea, si es negativo, disminuye. Y ese Producto Interno Bruto expresa el valor agregado de todas las actividades. El valor interno bruto es igual al ingreso, igual al gasto. Eso viene de la contabilidad social. Y mientras, por supuesto, aumente más el valor agregado que producimos todos los venezolanos en todas las actividades productivas, pues hay la posibilidad de distribuir más, permíteme la expresión, la torta. O sea, crece la torta, se puede distribuir mucho más a cada quien. Y luego vino un periodo, bueno, aquí hay una expresión que alguien quiso determinar que es un rebote estadístico. Este es como de la fosa de Cariaco al Pico Bolívar, ¿no? Fíjate, de menos 27 a 36,1. Lo importante acá fue toda esta zona, que son 22 trimestres sucesivos, donde el crecimiento aproximado estaba alrededor del 9-10%. O sea que 23 trimestres, disculpe, es desde el principio del 2003. Sí, ya a principio, a mitad del 2003, hasta que empezó el impacto de la crisis mundial en el 2007-2008, que los precios petroleros en el 2008 estaban a mitad de 2008 casi en $140 el barril, y a finales llegaron casi a 30, o sea que hubo como un desplome, y eso no hay duda que impactó a la economía venezolana durante este periodo que está acá en gris, que eso fueron casi 4 o 5 trimestres sucesivos. Pero lo que te decía, en un momento determinado empezamos a ver que había un cambio de tendencia, fíjate, que aquí era regresiva y aquí ya era más bien progresiva, esto ya lo veníamos observando. Y en este año, que es esta parte de acá amarilla, que es el año 2011, la economía en promedio, el Banco Central mide hasta el mes de octubre, hace una aproximación y ahora a mitad de febrero da las cifras definitivas, porque se mide trimestralmente. Enero a marzo, tarda un tiempo para recopilar la información el Banco Central y mes y medio después da la cifra. O sea que la cifra estimada en este momento es de un 4% del año 2011. O sea que ya retomamos la senda del crecimiento cuando la crisis todavía está impactando los países de Europa y Norteamérica. Ese es un elemento importante de este año 2011, como lo ratificó el presidente en su exposición. Hubo un episodio cuando un diputado de la oposición mostraba un cartelito donde hacía una sumatoria de la inflación en materia de alimentos. El fenómeno de la inflación acompaña ese crecimiento económico que usted ha manifestado. El presidente hizo una comparación con los gobiernos de la Cuarta República y mostró un altísimo porcentaje muy superior al que se registraba en este tiempo, pero la realidad concreta, cotidiana de la gente no se basa solamente en la comparación, es también un tema de expectativa. ¿Qué se puede esperar en este año que se abre, bueno, ministro, fíjate, en esa materia, los precios, el comportamiento de los precios? En la estimación todavía del Producto Interno Bruto para este año, que comenzó recientemente, nosotros estimamos que la economía venezolana puede crecer en un 5%.
Este fue el 4% en promedio, hasta ahora estimado por el Banco Central. Y eso, uno de los elementos, siempre nos los explicaba el profesor Massa Zavala, la economía venezolana tiene un motor principal que es la economía de hidrocarburos, gasífera, petróleo, y un segundo motor que estaba como muy apagado, que es el sector de la infraestructura, de la construcción y en particular la vivienda. Y la vivienda tiene como una doble virtud. No solamente en el tercer trimestre de este año creció a una velocidad del 10% y venía con un cierto letargo y retraso en el crecimiento. Se prendió ese segundo motor de la economía, son casi 144, 145 mil unidades de vivienda de casi 65 metros cuadrados cada una. No es solamente el número de la unidad, sino el metraje, porque eso requiere cabilla, cemento, arena, mano de obra, organización de la producción de estas unidades de vivienda. Pero lo importante ahora es que ese motor se prendió y no se va a apagar. Entonces, si ese motor, el motor petrolero, como ya lo ha dicho el ministro Rafael Ramírez, empezó la producción temprana, inclusive en La Faja, ese primer motor se prende ya el motor de la construcción, de la infraestructura, que va a seguir. No hay duda que esa estimación del 5%, habiendo tenido un crecimiento del 4%, es perfectamente posible de alcanzar y se va a lograr con los esfuerzos que hay que hacer.